Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Entonces, ahora vamos con el verbo forgot. Bueno, en realidad en presente es forget. Y con su pasado, ¿cierto? Su pretérito. Olvidé como pretérito perfecto. Y olvidaba como pretérito imperfecto. Fíjense que cambia la parte final, ¿cierto? En vez de forget, su pasado se va a decir forgot. Por lo tanto, ese es uno de los cambios, ¿cierto?, que tiene en su pasado. Este verbo se va a conjugar, como por ejemplo lo tengo acá en primera persona, ¿cierto? Yo olvidé y tú olvidaste, ¿cierto? Él olvidó, ella olvidó, o, o las cosas, aunque creo que no existe, porque cuando uno habla de una palabra que tiene relación directa con una acción que puede ejecutar una persona, no necesariamente la puede ejecutar una máquina. Una máquina no puede olvidar algo, pero sí una mascota podría olvidar algo, aunque una mascota es inocente en el sentido de que no se le podría culpar por olvidar algo que se le haya enseñado, ya que es una mascota, no es la misma capacidad que tiene un ser humano. Por lo tanto, lo vamos a dejar ahí en el ella, ¿ok? Nosotros olvidamos, ¿cierto? Nosotras olvidamos. eh, y ustedes olvidan, ol- eh, olvidan, estábamos en presente, olvidaron. Ustedes olvidaron, ellos y ellas olvidaron. Si ustedes se fijan acá, los cambios que ocurren en el pasado son mucho más diferentes al presente. Sin embargo, también existen una serie de formas de decir una palabra de acuerdo a la cantidad de personas, plural o singular. Eh, y el orden, ¿cierto? Por lo tanto, es la parte de español la que hay que prácticamente estudiar más que la parte inglesa, donde solamente con forgot decimos muchas cosas. Eh, entonces así como que trabajamos menos, nos preocupamos menos de, de el, el- la capacidad de poder entender un verbo a través de diferentes idiomas, en este caso el español. Y sin embargo, es muchísimo más fácil en inglés, ya que si yo estoy en una necesidad de decir algo, simplemente en pasado, en este caso, voy a decir forgot y ya puedo decir olvidaba, puedo decir olvidé, puedo decir olvidaron, o puedo decir eh, ol- o- olvidábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, em, una vez más, puedo tal vez decir que como ahora existen muchos medios de comunicación al alcance de muchísimas más personas que antes, se puede uno eh, armar o tratar de imaginar un mundo en inglés a través de un mundo imaginario virtual, ¿no? Como yo voy a pretender como que en mi lugar donde estoy en un lugar donde solo quiero aprender inglés, porque si yo voy a un lugar, todo me lo van a preguntar en inglés o voy a tener que decir cosas en inglés.
Entonces, en este mundo virtual donde uno puede entrar en una pantalla a través de internet, donde todo tiene que ser inglés. Entonces yo respondo, yo contesto, yo converso en inglés o leo. Y para eso es muy importante ir de a poco, por supuesto, ya que este es un inglés básico, el que yo hago. Eh, Ir de a poco leyendo cosas básicas que se pueden encontrar en internet y entenderlas solo en ese contexto. No tratar de traducirlas, sino que ver una imagen, por ejemplo, uh, de de un árbol que bota las hojas con el viento. Entonces uno dice the leaves fall down from the tree. Entonces cuando las hojas caen del árbol, uno va a ver esa imagen de que las hojas caen y uno va a escuchar the leaves fall down of the tree. Y así, por dar un ejemplo básico, simple, ¿no? Entonces es recomendable en este sentido, ¿ya? Y obviamente cuando uno quiere, por ejemplo, estar en un mundo de inglés, porque obviamente los que estamos, por ejemplo, en este caso, mi caso, que yo hago estas como instrucciones, ¿no? Estas como asesorías de inglés, tengo que saber los dos lados. Y tengo que saber muy bien el español y tengo que saber muy bien el inglés. Bien, voy al ejemplo, ¿cierto? As we listen to his wonderful gab, we should remember that he sometimes forgot or failed to say. Fíjense que aquí, ¿cierto? Fail to say, vamos a decir que se puede traducir como mientras escuchábamos su maravillosa charla, debemos recordar lo que a veces olvidó o lo que no dijo. Si ustedes se fijan en ese dicho anterior, ¿cierto? Que ya se me cambió la pantalla porque me desvié un poco. Si ustedes se fijan, como que tiene una cierta ambigüedad, una cierta como que no me suena muy bien, como que no está muy bien centrado en lo que es la traducción, ¿no? Entonces, as we listen to his wonderful gab, ¿no es cierto? Mientras escuchamos su maravillosa charla, as we listen to his wonderful gab, we should remember what he sometimes forgot or failed to say. Debemos recordar lo que a veces olvidó o lo que no dijo. Ante esta situación debemos pensar de que por qué tiene como una traducción extraña. Entonces uno dice, a ver, si yo cambio aquí de un pretérito perfecto a un pretérito imperfecto, veamos cómo queda. Mientras escuchamos su maravillosa charla, debemos recordar lo que a veces olvidaba o lo que no decía. Se fijan que es como que ahí sí tiene una sensación de un pretérito imperfecto que calza mucho mejor. Entonces es esta en los momentos en los cuales uno tiene que ver bien la intencionalidad del idioma, es decir, qué es lo que yo quiero decir, cómo lo quiero decir y en qué momento. Si es algo que recuerdo del pasado, si es algo que estoy diciendo en el presente, o si es algo simplemente que escuché o que leí. Entonces, y la intención que yo le quiera dar personal, ¿no? Entonces digo, mientras escuchamos su maravillosa charla, ¿cierto? Escuchamos, ¿cierto? Alguien habla y un resto escucha, debemos recordar lo que a veces olvidaba. Entonces, se supone que el que está dando la charla
también habla de un pasado, de algo que ya vivió o algo que quiere decir que ya se registró. Entonces, o lo que no decía, ¿cierto? Entonces, como que aquí hay un segundo, en este caso como mensaje del que está hablando, el que lo escucha y lo que dice el que habla, al que escucha. Bien, y tenemos estos dos ejemplos aquí. Por ejemplo, she almost forgot to bring her cell phone at the top of the kitchen counter, o counter, como los americanos, counter, but luckily she remembered. Entonces aquí vamos a decir que ella, bueno, si lo vamos a decir con un explícito o con un tácito, ¿no? Casi se olvidó de traer su teléfono celular en la parte superior del mostrador de la cocina, pero afortunadamente lo recordó. Entonces ustedes se fijan acá, tenemos aquí el verbo como un verbo en pretérito perfecto, ¿cierto? She almost forgot, ¿ya? Casi, almost, no casi, casi olvida, en este caso olvidó, ¿cierto? Casi se olvidó, ya, casi se olvidó de tener su teléfono celular en la parte superior del mostrador, de la cocina, ¿cierto? Pero, luckily, afortunadamente lo recordó. Entonces, ahora aquí vamos a tener un pretérito perfecto, ya que tenemos evidentemente, ¿cierto?, los hechos consumados. ¿A quién no se le ha olvidado el celular en alguna parte? Son cosas muy rutinarias, que nos ocurren a todos. Por lo tanto, es un hecho muy comprobable. Y finalmente, un inglés muy simple, para que hay que relajarse en el idioma a veces. He forgot his raincoat. Va a salir y va a está cómodo en su hogar y no tiene ruido el techo. Entonces, cuando va a ir al jardín, para salir de la casa, ves que hay mucha gota de agua. Entonces es como que, oh, tengo que cubrirme con algo. Y entonces tiene que ir a buscar su chaqueta, su abrigo, ¿no? Su raincoat, su abrigo de lluvia. Él olvidó su abrigo de lluvia, ¿no? Su raincoat, su impermeable, o ¿cómo lo podemos traducir también? Como un abrigo de lluvia, una chaqueta de lluvia, un abrigo, un impermeable, etcétera, etcétera. Entonces, he forgot his raincoat. Entonces el pasado va a ser forgot, ¿cierto? Que lo podemos tener tanto en pretérito imperfecto como en pretérito perfecto, de acuerdo a lo que uno quiera decir. En esas situaciones donde uno tiene que tener más como precisión y tratar de decir algo de manera correcta. Y bueno, gracias. Disculpen por las demoras. Es increíble esta situación, porque a veces uno quisiera hacer algo y aparece otra cosa. Hay que trabajar, hay que hacer miles de cosas para mantener el canal. Pero ahí seguimos ahí luchando y tratando de conseguir el calzo justo, preciso, para poder tener una continuidad. En este momento estoy trabajando en una como distribuir, ¿no? Y hacer como una oficina, ¿no? Un cuarto donde pueda tener los medios para tener como todo lo que es relacionado con el YouTube, con el computador, con todo eso. Por eso estoy tratando de hacerlo para poder hacerlo mejor.
Y bueno, y que haya paz en el mundo, muy importante, ¿cierto? Más cosas no puedo decir, ustedes saben, que estamos en YouTube, pero que haya paz en el mundo, por favor. Y gracias a todos por todo el apoyo, suscríbanse y nos vemos pronto. Bye bye.